Existen diversos juegos de mesa con la mecánica de roles ocultos y hoy vamos a conocer uno hecho aquí en Chile. Su nombre es Asesino en Serie. Llega gracias a la editorial SJS y es un juego bastante simple incluso para introducirse a esta mecánica. Tiene 3 modos de juego e incluso uno para jugar en tiempo real. Vamos a conocerlo. Aquí tenemos los componentes del juego Asesino en Serie, que la cantidad de jugadores varía según el modo de juego. Hay un modo para 5 a 10 jugadores, hay un modo para 2 a 4 jugadores y otro modo hasta 12 jugadores, así que ahí vamos a irlos detallando. Reglamento donde se expresa aquí toda la información relacionada al juego y al contexto del juego, con información que, si les llama la atención el tema de los asesinos en serie, les va a gustar bastante porque trae aquí antecedentes de asesinos seriales reales, así que bien ambientado ahí en ese sentido. Hay hartas tablas importantes también a considerar dentro del manual, así que manténganlo siempre a mano. Por ejemplo, la distribución de acuerdo a la cantidad de jugadores. En el modo para 2 a 4 también hay diferentes cosas que hacer, así que manténganlo siempre a mano para sus primeras partidas. Primordialmente contamos con cartas y fichas, y también de acuerdo al modo de juego puede que usemos algunas y otras no. Esta pieza, por ejemplo, de jugador inicial, que va a ir rotando constantemente durante la partida. Fichas también que son reversibles, por un lado tienen un símbolo de corazón y por el reverso un personaje marcado, digamos, alrededor de su cuerpo con tiza en el suelo. Ya se podrán imaginar a qué hace referencia. Lo demás son cartas. Tenemos diferentes sets de cartas de roles. Hay uno que se expresa de forma horizontal y otro de vertical. Y la principal diferencia son estos símbolos que aparecen aquí arriba. Estos van a ser utilizados para el primer y segundo modo de juego, así que manténganlos ahí presentes. Y aquí vamos a encontrar cartas de víctima, de fiscal, de detective, de asesino, de cómplice, varios detalles. Y obviamente cada uno con sus respectivas habilidades. Las otras son cartas de buenas y malas intenciones en azul y malas intenciones en rojo. Y finalmente las cartas para este modo social que expresan la información de forma horizontal, también con distintos roles, un asesino, un maníaco, un médico y varios detalles más. Entonces, nos vamos primero al modo de juego más tradicional que está hecho para 5 a 10 jugadores. Para este modo vamos a usar las cartas de rol, de buena intención, de mala intención y las fichas. Y de acuerdo a la cantidad de jugadores vamos a seleccionar cierta cantidad de roles. Los que siempre se usan son el asesino y el detective, que tienen que ver ahí con una dinámica que se va a ir generando. Pero en base a la cantidad de jugadores deben revisar esta tabla y seleccionar. Por ejemplo, supongamos que vamos a hacer 8 jugadores, así que vamos a buscar el rol de detective, 3 víctimas, un fiscal, un periodista, un asesino y un cómplice. Si fuésemos 5 jugadores serían 3 víctimas, un detective y un asesino, así que ahí vamos a ir variando. Tenemos entonces aquí las cartas de roles que vamos a utilizar y estas las vamos a revolver y vamos a entregar una boca abajo a cada jugador. Vamos a dejarla aquí al frente de ese jugador y además vamos a entregarle una carta de buena intención y 2 de mala intención. Una vez entregadas las 2 cartas de mala intención y la de buena intención, lo que vamos a ver es revisar nuestra carta de rol que determina con qué cartas debiésemos quedarnos. Por ejemplo, el periodista debiese quedarse con una azul y una roja, versus el asesino que debe quedarse con 2 rojas. Otros, por ejemplo, como el detective debe quedarse con una azul y una roja, así. Entonces todos vamos a iniciar con 3 cartas, pero aquí no vamos a saber bien quién se deshizo de qué carta para mantener un poco este sentido del rol oculto. Así que el detective recibió estas 2 cartas, va a descartar una roja. Y así van a ser todos los jugadores. Ya con las cartas correspondientes descartadas y las fichas al centro de la mesa, estamos listos para empezar. ¿Cómo funciona entonces este primer modo de juego? Se juega en una serie de rondas en las cuales vamos a intentar descubrir quién es el asesino. Al asesino le interesa que no lo descubran y cometer 3 asesinatos, mientras que al resto de jugadores le interesa encontrar al asesino antes que ocurran 3 asesinatos. Para eso vamos a jugar cartas de intención frente a los demás jugadores. Y cuando las jugamos, declaramos qué intención le estamos jugando, pero no necesariamente tiene que ser la intención que estamos declarando. Por ejemplo, perfectamente yo puedo jugar esta carta azul frente a otro jugador y decirle: te estoy jugando una carta de buena intención, confío en ti, la dejamos ahí al frente. Pero perfectamente esta carta podría ser roja, puedo estar mintiendo, quizás soy el asesino. Ahí empieza esta lógica detrás del juego de roles ocultos. Lo importante, y donde suelen ocurrir algunas confusiones, es que la carta de rol también funciona como una carta de intención. Entonces, además de jugar estas cartas, yo también podría jugar mi carta de rol. Esto no significa que dejo de ser este personaje, por lo que deben acordarse muy bien qué personaje les corresponde a cada uno.
Entonces, ritual inicial, vamos a cerrar todos los ojos, tenemos nuestras cartas aquí al frente. Vamos a contar hasta 10 todos de forma simultánea y en ese conteo el asesino y el cómplice van a abrir los ojos y se van a reconocer. Así como en otros juegos de roles ocultos, los que son, comillas, malos van a saber quién es el otro malo, pero los demás no tienen ni idea quién es quién, así que van a tener que desconfiar de todo el mundo por igual. Entonces, contamos hasta 10 y la primera persona que abra los ojos después de contar 10 se va a llevar esta ficha de jugador inicial. Y su turno es tan simple como tomar una carta de su mano y jugarla frente a otro jugador. Por ejemplo, voy a tomar esta carta de aquí, la juego frente a este jugador y le digo: tengo buenas intenciones contigo, confío en ti, me pareces una persona respetable, queda ahí la carta. Después le toca al siguiente jugador a la izquierda que va a hacer exactamente lo mismo. Puede jugar una carta de intención frente a otro jugador, frente al mismo, ningún problema. El asunto está en que eventualmente un jugador va a tener 3 cartas frente a sí. Cuando tenga 3 cartas frente a sí, vamos a indicar que su destino está sellado. Y vamos a dejar esta ficha de corazón aquí al frente. El juego sigue. Siguen transcurriendo las intenciones, estas cartas quedan aquí, no se mueven, hasta que un segundo jugador reciba 3 cartas de destino. Supongamos que este jugador de aquí. Cuando un segundo jugador recibe cartas de destino y se sella su destino, recién ahora vamos a revelar cuáles son estas cartas. Y en base a las cartas que sean, puede ocurrir que el jugador siga en juego o no. Entonces, revelamos si tiene una carta de buena intención, una carta de mala intención y una carta de buena intención. En este caso se requieren 2 cartas o más de mala intención para que la persona se considere muerta. En este caso simplemente apilo estas cartas aquí a un costado, dejo esta ficha al frente para indicar que sigo con vida. Ahora, ¿qué hubiese ocurrido si eventualmente hubiese aparecido una segunda carta de mala intención? En este caso, este jugador puede declarar sus últimas palabras y lamentablemente queda fuera del juego. Estas cartas se apilan y también queda aquí fuera. Evidentemente en esas últimas palabras la idea es intentar recordar más o menos quién le entregó qué carta. Cuando uno recibe carta de intención también puede preguntarle al otro: ¿qué me estás entregando? Por cierto, antes de revelar las cartas hay que revolverlas para no saber quién me entregó cuál, porque fácilmente uno podría decir: el primero me entregó la de la izquierda y después la revelo. La idea es evitar eso, así que antes de revelar las cartas las revolvemos y ahí las revelamos. En este caso entonces, si recibo 2 cartas de mala intención, muero y quedo fuera del juego. Y quienes sean asesinos están aún más cerca de la victoria. Entonces, por lo mismo, esta declaración de intención es importante para saber bien quién podría estar mintiendo o no. Después el juego sigue transcurriendo bajo esta lógica. Cuando una segunda persona recibe 3 cartas de destino, ahí recién vamos a revelar estas cartas. Estas se revuelven. A ver si podemos revolverlas. Mis uñas no me acompañan hoy día. Ahí sí, se revuelve, entonces se revela y tenemos una buena intención, una mala intención y una buena intención. Sigue con vida entonces. Y así. Ahora, ¿dónde está lo importante? Que también podrían jugarse cartas de roles. Y ahí viene el detalle con respecto a las habilidades de cada una. Por ejemplo, si me aparece la carta de asesino, independiente de cuántas más cartas habían, soy asesinado inmediatamente. Aquí ya sabemos, por ejemplo, que entre las 3 personas que me entregaron estas cartas está el asesino. Así que ahora tenemos más posibilidades de saber quién puede ser. Y así otras habilidades más. La carta de médico, por ejemplo, me protege si es que fui asesinado. Si aparece la carta de detective, debo confesar si soy o no el asesino porque me está interrogando. Y así diferentes habilidades que están descritas en esta zona de aquí. Ahora, de esta forma se juega hasta que ocurra una de las posibles acciones que termina el juego. Si ocurren 3 muertes, si el detective encuentra al asesino o si no ocurren 3 muertes después de transcurrida toda la revelación de destinos. Y en ese sentido la partida puede ser o muy breve o muy extensa. Y para eso se sugiere jugar 3 partidas seguidas con un sistema de puntuación. En base a quien gana y el rol que teníamos vamos a recibir puntos. Y quien tenga más puntos después de las 3 partidas se declara ganador o ganadora. Y ese es el primer modo de juego de asesino en serie. Nos vamos ahora al segundo modo. Este segundo modo de juego funciona más como un juego de deducción, donde tenemos partidas para 2, 3 o 4 jugadores. Vamos a usar distinta cantidad de cartas, en este caso son 5 cartas de buena intención, 7 de mala intención, y algunos roles en concreto, donde tenemos el periodista, el médico, el fiscal, el detective, el cómplice y el asesino. Entonces, de acuerdo a la cantidad de jugadores vamos a recibir ciertas cartas que están expresadas en esta zona de aquí. Y vamos a simular una partida para 4 jugadores. Así que como bien dice aquí, vamos a repartir los roles de detective, asesino, fiscal y cómplice.
Así que los buscamos. Estos otros dos quedan aquí, estos los revolvemos y entregamos uno a cada jugador. Vamos a sentarlos aquí de esta forma. Las demás cartas van a formar una sola gran baraja y vamos a entregar cierta cantidad de cartas a cada jugador. Y estas 6 fichas van a quedar aquí al centro, expresadas primero con el lado del corazón. Y vamos a dejar algunas columnas aquí. Vamos a dejar de hecho un espacio, este jugador de aquí lo vamos a mover para acá, para poder definir aquí un espacio para cada una. Entonces, entregamos 3 cartas a cada jugador, que las va a dejar en su mano. Y vamos a dejar 2 cartas en esta zona de aquí. Vamos a iniciar 2 de estas 6 filas. Y ahora vamos a jugar de una forma muy similar, pero en lugar de jugar cartas frente a otros jugadores, vamos a jugarlas en estas filas y estas columnas, donde está el equipo del detective y el fiscal que quiere evitar que se cometan asesinatos y encontrar al asesino, y el equipo del asesino y el cómplice que quieren realizar 3 asesinatos. Aquí también vamos a usar esta carta para ir indicando cuántos asesinatos se han realizado, vamos a dejarla por aquí. Y el turno es tan simple como jugar una carta de buena intención o mala intención en contacto con alguna de las que ya estén. Entonces vamos a subir esto aquí un poquito y yo perfectamente puedo jugar esta carta aquí declarándola como buena intención o mala intención. Después le toca al siguiente jugador, puede jugarla aquí por ejemplo, también declarando la buena o mala intención. Y eventualmente alguien va a jugar, al igual que en el modo original de juego, una tercera carta. Esta tercera carta va a indicar que este destino está sellado y vamos a bajar esta ficha a esta parte de acá. No se alcanza a ver ahí en la cámara, así que vamos a subir esto aquí un poquito. Ahí sí. Entonces se sigue jugando hasta que eventualmente una segunda columna tenga 3 cartas. Bajamos su ficha y ahora revelamos este destino de aquí. Y lo mismo, si aparecen 2 cartas rojas o más, esta persona ha sido asesinada. En este caso no ocurre. Y aquí también ocurre que se pueden jugar las cartas de rol, así que también aplicamos ciertas habilidades que están expresadas en esta zona de aquí. Por ejemplo, el periodista puede revelar 2 cartas de otras columnas. Podría revelar estas 2 de aquí, por ejemplo. Entonces, recordar más o menos quién jugó cartas en qué lado. Esta ya estaba acá, pero esta, alguien la jugó, la había declarado de tal o tal forma. Ahí tienen que ir decidiendo cómo ocurre. Supongamos que en este caso esta carta aquí se reveló, así que lamentablemente ocurre un asesinato, se deja esta ficha aquí y el juego sigue de esa forma. Quienes son detective y fiscal deben evitar que se cometan asesinatos y encontrar al asesino versus el asesino y el cómplice que quieren matar a 3 personas. Y ese es el modo deducción. Nos vamos ahora al tercer y último modo, que es el modo social. Este modo es muy distinto porque técnicamente no se juega en una mesa, sino que se juega en tiempo real en algún contexto que ustedes decidan. En la oficina, en algún evento. La vez pasada, por ejemplo, lo jugamos durante la Ludifest. Entonces, es un juego propuesto de una forma distinta. Y creo que es bastante atractivo en ese sentido si es que están todos comprometidos con sus personajes. También, de acuerdo a la cantidad de jugadores, vamos a revisar el manual, vamos a ver qué roles se entregan. Y aquí quizá lo más importante es que no se sepa qué roles se entregaron. Porque también cada rol tiene acciones muy distintas y las tenemos que utilizar para poder descubrir al asesino y poder ganar finalmente la partida. Entonces, se inicia la partida entregando una carta de rol a cada jugador. La idea es que cada uno la vea de forma totalmente secreta, que nadie sepa cuál es su carta. Y el que tenga la carta de asesino va a elegir a un cómplice. Se va a acercar y le va a decir, eres mi cómplice. Y después transcurre el juego de diferentes formas. La idea es que cada cierto tiempo ocurra un asesinato. Y para que ocurra, el asesino debe ir acompañado de su cómplice hacia alguna de las personas que está jugando y decirle, has sido asesinado, fuiste, era lo que ustedes gusten, pero tiene que declararle que ha sido asesinado. Y durante el transcurso de la partida se pueden ir dejando ciertas pistas o publicando ciertos mensajes. En el medio que ustedes elijan, una pizarra por ejemplo, redes sociales, hay una aplicación también que ustedes pueden usar, hay hartas alternativas. Pero la idea, como en los otros 2 modos de juego, es encontrar al asesino y el asesino evitar que lo encuentre. ¿Qué es lo importante? Durante la partida podemos reunirnos 3 personas, incluso estando ahí el asesino presente, pero reunirnos 3 personas e increpar a alguien y cuestionarle si es que es el asesino o no. Quien es increpado debe entregar su tarjeta, que afuera del juego también narrativamente puede declarar algunas cosas. No puede declarar, por ejemplo, quiénes lo increparon, pero ahí es importante que la idea es reunir a 3 personas y culpar, en este caso como una especie de juicio público, a quien creen ustedes que es el asesino.
Ahí se dan dinámicas bien interesantes porque en la fiesta, por ejemplo, en Ludifest, donde sea que ustedes hayan jugado, van a ver que de repente andan dos personas para acá y para allá, que algunas personas como que de repente le piden a una que salga, el asesino siempre debe matar a alguien en forma secreta, debe estar el cómplice presente. Entonces es bien interesante cómo funciona esta modalidad, siendo una actividad más que un juego, pero que funciona de una forma bastante atractiva. Y finalmente, si quedan fuera del juego la mitad de jugadores y el asesino, gana el asesino, pero si al menos 3 personas increpan correctamente al asesino, el asesino pierde y gana el resto. Y ese es el modo social de asesino en serie. Vamos a los comentarios. Ahí tenemos entonces el juego asesino en serie. Comentario positivo en primer lugar, me gusta lo introductorio que puede ser para el mundo de los roles ocultos. Como tiene 3 modos de juego, puedes explorar diferentes formas en las cuales se juega, entender esta dinámica de entregar información que puede ser verdad o no, así que funciona bien en ese sentido. Segundo punto positivo, me gusta el modo de juego social, como decía lo pudimos jugar en Ludifest, y es entretenido ver cómo están ocurriendo otras cosas alrededor tuyo, mientras estás en otra actividad. Por ejemplo, puedes estar trabajando en la oficina, puedes estar en este espacio que estábamos jugando, y de repente veías 2 personas corriendo, de repente te venían a buscar. Funciona bien, y creo que me gustó bastante en ese sentido. El punto negativo sí es que no logra convencerme del todo, o no soy muy fanático, de la carta de rol que funciona a la vez como una carta de intención. Porque creo que se pierde un poco la lógica detrás del rol oculto cuando uno revela su carta. Entonces, como la entregué, ya no tengo esta posibilidad de revelar mi carta y decirle a todos quién era. Entonces, el que se pierda ese detalle creo que hace que no sea tan atractivo quizá para algunas personas. Pero para quienes no han jugado roles ocultos quizás les haga más sentido. Así que por eso tiene esa connotación de puede ser introductorio, pero no sé si le convenza a todos esta forma de entregar la carta de rol. Al menos a mí como que me quedó un poco al debe. Dicho eso, creo que es un buen juego de roles ocultos, está bien hilado en hartos sentidos, y el que tenga 3 modos de juego van a hacer que lo disfruten varias veces. Así que recomendado, asesino en serie. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó o te fue útil, recuerda suscribirte para estar atento a todas las novedades que tenemos para ti. Muchas gracias también a los miembros del canal, quienes ayudan a que esta comunidad crezca mucho más. Nos vemos en un próximo video.